Hola, buenos días. Hoy estamos viernes 24 de julio en 136 días de cuarentena. Gracias, Señor, porque tú sigues guardándonos, cubriéndonos. Aunque siguen subiendo las infecciones y como decían estaba pronosticado esto, inclusive eh, decimos que Dios es paraguayo porque el- lo- los hospitales no están colapsados por esto, así que Dios ha puesto su mano en medio de nosotros. Y Dios sigue obrando, Dios sigue actuando. Tenemos enfermos en la congregación por otro tema que no es el COVID, y estamos clamando por sus vidas y hemos visto la respuesta de Dios en intervenciones quirúrgicas. Así es que maravilloso como Dios pone su mano y obra a favor de sus hijos. Gloria a Dios, y pedimos por la recuperación de Asunción, pedimos por la recuperación de Lourdes Pereira. Padre, en el nombre de Cristo Jesús sean restauradas y levantadas en el nombre de Cristo Jesús. Así es que el Señor ha sido bueno con nosotros. Con respecto a los informes, a las eh, noticias y que siguen subiendo y que vemos aún en medio de eso el tema de cómo Dios se está moviendo. Y yo siempre me acuerdo cuando el Señor dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Que eso quedó en mí hace mucho tiempo. Señor, quiere decir que podías quitarnos del mundo. Claro que Él puede, Él es todopoderoso. Pero Él ha escogido que nosotros en este mundo continuemos en medio de estas dificultades, de la plaga, de todo esto, y tenemos que cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Muy bien. Otra cosa que estaba a la madrugada en la cama recordando es un testimonio del reverendo Billy Graham, ya en la presencia del Señor. Escuché a él mismo comentar una de las cosas que le gustaba mucho. Era un programa radial que él tenía por años. ¿Y qué hacía en ese programa radial? Él abría el diario correspondiente al día y veía las noticias muchas veces amarillistas, muchas veces sensacionalistas, para vender el periódico. Pero ¿qué pasa con ese tipo de informes o ese tipo de publicidad? Hace que la gente se asuste y entre el miedo y el temor. Y él usaba eso para comenzar a hablar y darle la óptica de Dios con respecto a ese informe o a ese suceso, mejor dicho, ¿verdad? Eh, Dice que el periodista tiene que ser imparcial, pero me gustó una vez un testimonio de una persona. Dice, no hay realmente una imparcialidad total. Realmente nosotros, cada uno, habla con respecto al ojo que tiene y a los conceptos y morales que tiene. Entonces, él miraba respecto a los principios bíblicos y lo que Dios le decía en su corazón, y él comenzaba a hablar. Y me imagino que realmente él hubiese mirado este tiempo de COVID aquí en nuestro país y hubiese dicho que Dios también, como nosotros decimos, es paraguayo y nos guarda y nos cubre. La palabra que tengo hoy para con ustedes está en Salmo 128, verso 1 y 2. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. El primer versículo dice que tenemos que temer al Señor. Estamos acostumbrados a temer a las cosas de Satanás más que a Dios. Ese viejito de ahí, él es bueno, él no perdona. No, no es así. Dios es juez justo. Dios es, se le dice el Jehová de los ejércitos, el Rey Todopoderoso, el que sale a la batalla, el que va a hacer justicia a tu causa. Ese es el Dios a quien servimos. Y Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Y Él va a hacer que se cumpla la voluntad en tu vida. Tenemos que aprender a temer al Señor. La segunda parte, el segundo versículo dice que serás bienaventurado cuando comas la comida que tú trabajaste, que sacrificio de tus manos. Realmente yo como hombre, hay el concepto, no es que hoy en día da por igual las mujeres, ¿verdad? Pero concepto de ser el proveedor de la casa, o el primer proveedor de la casa. Y he pasado de tiempos de realmente me he quedado sin trabajo, sin provisión. Y eso es duro, emocionalmente, no solamente económicamente, emocionalmente terrible. Parece que no le podés hablar a nadie, que cualquier cosa te van a indicar porque no tenés trabajo. Para el hombre es destructivo el no tener trabajo. En este tiempo que muchos han perdido trabajo, en este tiempo que muchos no encuentran trabajo, esta es una palabra, es un principio bíblico. Dios quiere que tengas trabajo. Dios dice, bienaventurado eres. Y es el deseo de Dios que seas proveedor de tu casa, de tu hogar, de tus responsabilidades, que pagues tus cuentas, que estés a tiempo en todo lo que haces económicamente. Ese es el deseo de Dios. Esa es una persona bienaventurada. Y si ese es el deseo de Dios, no es el deseo de Dios aquel que está sin trabajo, aquel que no puede conseguir, aquel que perdió, aquel que no está preocupado por eso. Es el deseo de Dios que nuestra gente recupere ese trabajo. Así es que hoy vamos a orar y vamos a clamar por aquellos que están sin trabajo, por aquellos que tienen que tener esta bendición y que es el deseo de Dios. Mira, dice, no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque no pedimos conforme al deseo de Dios. Si esto es el deseo de Dios y nosotros pedimos conforme al deseo de Dios, recibiremos. Así es que ayúdame a clamar por gente que no tiene trabajo, de nuestra familia, de nuestro alrededor. Ayúdame, ahí en donde estás. No voy a decir nombres porque yo quiero que tú pongas aquellos que tú sabes que no tienen y clamemos juntos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos. Tu deseo es que cada uno tengamos y que comamos de lo que nosotros producimos. Oh Señor, qué maravilloso es eso, qué glorioso es eso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, danos esa posibilidad. Señor, yo te pido a aquel que está sin empleo, aquel que ha perdido su trabajo, Señor, y que está buscando afanosamente, tú lo dirijas, Señor, tú lo proveas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venga provisión de lo alto. Señor, ahí aparezca un contacto, aparezca algo, Señor, ese trabajo ideal, ese trabajo que lo va a bendecir, ese trabajo que lo va, Señor, volver a tomar y aún que va a ser clave para la restauración
económica de nuestro país. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También pido para todos aquellos que están queriendo emprender negocios nuevos. Padre, en el nombre de Cristo, yo me uno porque yo quiero emprender un negocio nuevo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú lo bendigas, tú los dirijas, Señor, y tú le des esa creatividad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por compartir con nosotros diariamente, es un gusto. Y sigue así, comparte el link a otras personas para que sea de bendición. Acuérdate de registrarte si no lo has hecho y de apretar el símbolo de la campanita para que te avise cuando subamos uno. Hasta pronto.